Saludos chicos, este es el video de la clase correspondiente al módulo 8, que es Medio Construido y Salud. Estamos trabajando el RA 8.3 y esta es la guía número 4 que estaremos trabajando con el tema muestras para análisis en el laboratorio. Anteriormente, en las clases anteriores, habíamos visto que podríamos tomar diferentes tipos de muestra y nos habíamos enfocado más en la parte que tiene que ver con la observación de los parámetros específicos e identificación de los mismos. Pero como estamos trabajando desde un punto de vista del tema de la salud, nosotros tenemos también que realizar ciertos tipos de análisis para identificar patógenos que se encuentran dentro de un medio construido. Entonces, más o menos de esto va a tratar la clase. Cuáles son esos patógenos, cómo podemos identificarlos, dónde podemos encontrarlos y cómo o qué utensilios necesitamos para tomar las muestras. Lo primero que vamos a trabajar, ¿verdad?, es los patógenos comunes en un medio construido. Entonces, los patógenos normalmente, ya nosotros habíamos hablado de eso, son entes ajenos a los organismos que pueden causar algún tipo de reacción o podríamos decir enfermedad, tanto grave como mortal, a ese ser vivo que está invadido por ese ente que no es conocido o que no debería estar ahí. Entonces, normalmente estos patógenos tienden a ser tanto bacterias, hongos, protozoarios y virus, como lo dice, ¿verdad?, en el esquemita. Pero hay una cosa que hay que destacar, ¿verdad? Normalmente estos patógenos en sí, o estos organismos, son los que conforman los patógenos más normales y lo podemos encontrar en todos los lados, y dígase más en un medio construido, que es simplemente un medio donde habitan los seres humanos o adaptado, construido por el ser humano para habitar en él. Y o sea, por estar en este medio, no está exento de estos patógenos que podemos encontrar en todos los lados. Y una de las características principales de estos patógenos es que son tan pequeños que nosotros no podemos verlos a simple vista y es necesario realizar algún tipo de pruebas para poder identificar la presencia en estos lugares dentro de nuestro medio construido. Entonces, en lo que se refiere a bacterias, ¿verdad?, hongos y protozoarios, debido a sus características taxonómicas, son más sencillos de identificar y es más posible que duren más tiempo en una superficie dentro del medio construido o en una superficie inerte, porque nos estamos interesando más por la parte inerte dentro del muestreo que por la parte viva, digamos, por los factores abióticos que por los factores bióticos. En el caso de los virus, nosotros no vamos a encontrar tantos virus en superficies inertes. ¿Por qué? Porque los virus necesitan estar en contacto con materia viva para poder vivir. En caso de que no, morirían inmediatamente o bastante rápido. En el caso de tanto bacterias, hongos o protozoarios, pueden vivir más tiempo en superficies inertes y por lo tanto usted puede adquirir o puede contaminarse de dichos patógenos más fácil que un virus. Entonces, en el caso, por ejemplo, a menos que alguien te estornude arriba o que estornude en cierto lugar y usted le pase la mano inmediatamente o tenga contacto inmediatamente con esos fluidos, en ese caso sí es más posible contaminarse de virus, pero es más probable bacterias, hongos y protozoarios, ya que viven más tiempo o viven más tiempo dentro de superficies inertes. Ahora, tenemos los patógenos. ¿Cómo nosotros vamos a identificar dichos patógenos? ¿Cómo nosotros vamos a darnos cuenta que están presentes
ahí. Voy a cambiar la flechita, voy a agregar un color nuevo porque de hecho no pensé en el color, ahora fue que lo pensé, dije, wow, este color no me gusta, entonces vamos a agregar un colorcito nuevo un poquito más fuerte. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros vamos a identificar los patógenos? Los patógenos principalmente los vamos a identificar por medio de pruebas de laboratorio. Entonces, las pruebas de laboratorio, nosotros necesitamos tomar una muestra, obviamente, y llevarla a un laboratorio específico para realizarles análisis o estudios específicos por igual. Entonces, lo primero es que lo más, digamos, general es para identificar estos patógenos en esta superficie necesitamos realizarle estudios, pruebas o análisis de laboratorio. Entonces, para eso luego hacemos la toma de muestra, ¿verdad? Y podríamos analizar tanto hacer análisis bacteriológicos, cultivos fúngicos y cultivos de bacterias y también análisis para identificación de protozoarios. En el caso de los virus, como dije, sería más cuando se toma en cuenta los fluidos de las personas para identificar si esa persona posee el virus. En lo que tiene que ver con superficie, en realidad no podríamos decir que no vale la pena a realizar un análisis de virología, porque a menos que sea un lugar de mucha frecuencia, que haya muchos fluidos, etcétera. Pero digamos en lugares comunes, en el hogar, y podríamos decir en edificaciones que no tenga que ver directamente con la salud, como los hospitales, no considero que sea necesario irse a la parte de virología, a menos que vaya a ser un estudio completo de qué tipo de patógenos podamos encontrar en esos lugares. Y también podríamos decir que los análisis de virología son un poquito más costosos, porque de todos estos patógenos o especies, podríamos decir, que contienen estos grupos, los virus son los que tienen la estructura más pequeña. O sea, los virus son los más pequeñitos de todos los pequeñitos. Las bacterias le siguen en tamaño, o sea, entre los más grandes vamos a encontrar los hongos y los protozoos. Luego le siguen las bacterias, son más pequeñas que estos dos. Y los virus son extremadamente pequeños. Significa que para tú examinar o confirmar la presencia de un virus es un poquito más complicado. Ahora, ya que nosotros sabemos cómo vamos a identificar estos patógenos, lo que sigue es simplemente cómo, digamos, los lugares vulnerables a la presencia de estos patógenos dentro del medio construido. Entonces, el lugar principal, podríamos decir, es el baño. El baño para el asunto de encontrar patógenos en un baño es muy, muy alto. O sea, la posibilidad. ¿Por qué? Porque ahí se manejan heces y desperdicios. Entonces, como se manejan heces y desperdicios de humanos y seres vivos, obviamente los desperdicios que usted no, lo que usted no quiere, y ahí mismo vamos a encontrar bacterias y patógenos que se pueden desarrollar en esas áreas. En las cocinas también podemos encontrar, pero las cocinas deben tener un perfil de limpieza mayor que los baños porque estamos teniendo contacto con alimentos que nosotros vamos a ingerir. Si el alimento está contaminado por algún tipo de patógeno, entonces nos vamos a enfermar. En el caso del baño, como nosotros no vamos a ingerir alimentos en el baño, sino solamente a tirar los desperdicios para no volverlos a ver, entonces ya en ese caso la higiene del baño es necesaria, pero no tiene que ser tan fuerte como en la cocina. También podríamos encontrar superficies inertes de alto contacto, es decir, podríamos decir donde usted pasa más la mano, porque las manos son, digamos, el lente de comunicación uno a uno, porque el ser humano toca todo con las manos, prepara la comida con las manos, toca los papeles con las manos, va al baño y utiliza las manos. Entonces, toca lugares con eso y después tú te pasas la mano por la cara. Entonces, por eso podríamos decir que las superficies de alto contacto, donde el ser humano ponga las manos o alguna otra parte de su cuerpo, es obvio que va a tener
una mayor cantidad de bacterias que los lugares donde no les ponemos la mano. Por ejemplo, entre el control y la televisión va a tener más bacterias o más patógenos el control, obviamente, porque el control le ponemos la mano, a la televisión no le ponemos la mano y es muy difícil que la televisión entonces tenga tantos patógenos. Y así sucesivamente, entonces, mientras más usted manosea o digamos le tiene contacto con algún tipo de superficie, es más posible que este lugar sea vulnerable a la presencia de patógenos en sí. Vamos a decir, entre la puerta y el llavín de la puerta, entonces va a tener más contaminantes el llavín de la puerta que en este caso, que la puerta en sí. Entonces, por eso tenemos esa parte. Ahora, lo que se refiere también a los seres vivos, obviamente nosotros podemos encontrar bacterias y digamos patógenos en los seres vivos, dígase animales, hasta en los mismos humanos, o sea, podríamos, por eso está señalado con asterisco en la parte de las manos, porque las manos, como habíamos dicho, ya tienen más contacto y tú puedes poner la mano en una superficie contaminada y pasar esa contaminación a una superficie descontaminada. Y también en los seres vivos podríamos encontrar de los animales, por ejemplo, la baba de los perros, gatos, heces de animales, etcétera. También, por ejemplo, lugares donde se tira la basura o los desechos, podríamos encontrar obviamente muchos patógenos. Ahora, en lo que se refiere, ¿verdad?, a la toma de muestras, que eso nos interesa bastante. Entonces, en la toma de muestras vamos a ver los equipos, instrumentos y materiales más comunes en lo que se refiere a la toma de muestras de un medio construido y cómo más o menos se utiliza cada uno. Ahora, lo primero que tenemos aquí son en este caso, aparatos de protección del científico, podríamos decir. Entonces, vamos a decir equipos de protección. Eso es lo primero, ¿verdad? Entonces, estos que están aquí, en este pedazo, son los equipos de protección. Tanto guantes, batas de laboratorio, cubrebocas, lentes de protección, cubrebatas, cubrebocas, mono-Tyvek. Los mono-Tyvek son esos mamelucos que utilizan tanto los médicos como personas que trabajan con epidemiología, o sea, donde hay una epidemia, si van ahí a tomar una muestra, a desinfectarse, ponen estos mamelucos de cuerpo completo para que evitar algún contagio que tenga que ver por el toqueteo o el ambiente. Entonces, hay algunos, dependiendo del lugar donde usted vaya a visitar, que no son tan necesarios. Si usted sabe que usted va a ir a un lugar donde hay una alta posibilidad de contaminación de patógenos, usted se pone todo lo que encuentre. Ahora, si es un lugar, digamos, más normalito, una casa que está bien cuidada y usted va a hacer un simple análisis con unos guantes, una batija de laboratorio, un cubrebocas y unos lentes de protección, está. Ahora, si es un lugar que está contaminado, que una gente, por ejemplo, murió de una enfermedad extraña y usted no sabe lo que usted va para allá, pero usted sabe que posiblemente haya mucha contaminación, entonces usted se pone el combo completo. Se pone el cubrebatas, se pone el cubrebotas también, que eso es para las botas, el mameluco, que es el mono-Tyvek, y ahí usted va preparado. Pero entonces lo básico son guantes, cubreboca y lentes de protección. La bata de laboratorio no es tanto, pero es bastante bueno también que lo tengamos en cuenta. En lo que se refiere entonces a nuestro otro paquetico, que son, vamos a coger este rosadito, en este caso vamos a encontrar los instrumentos para tomar la muestra. Entonces, en los instrumentos para tomar la muestra, normalmente nosotros, digamos, no vamos a encontrar, podríamos decir, voy a ponerlo de este lado para que se vea más bonito. Entonces, los instrumentos para tomar la muestra
En el caso de nosotros solamente utilizaríamos el hisopo para la extracción de muestra, el bisturí y pinzas de muestreo. ¿Por qué? Porque solamente vamos a tomar muestras de superficie. Y si vamos a examinar seres vivos, también es solamente de un área superficial. Entonces el hisopo para extracción de muestra es como un hisopo más largo, pero de un solo lado, y usted lo frota en la superficie que usted va a analizar, y luego ya el hisopo va a estar impregnado, ¿verdad?, con la muestra, y usted simplemente lo guarda dentro de algún frasco, tubo de ensayo, etcétera. Entonces, como nosotros, como dije, nos interesa más la parte externa, no hay que tomar con una jeringa ni nada de eso porque estamos trabajando con superficies. En dado caso, por ejemplo, que sea algo de tela o una superficie que se pueda rasgar, es importante llevar siempre algún tipo de bisturí, ¿verdad? Por si acaso hay que cortar, por ejemplo, vamos a analizar los contaminantes que pueden estar en esa cortina. Usted le necesita arrancar un pedacito de tela a esa cortina, a ese colchón, a ver si está contaminado, le tiene que quitar un pedacito de colchón. Porque con un hisopo, como es un textil, con el hisopo no va a penetrar y nada más se va a quedar en lo superficial y usted no va a poder analizar qué está entre las cerdas de la tela. Las pinzas de muestreo, ¿verdad? Para usted poder recolectar las cosas sin, podríamos decir, tocarlas, porque ya si usted lo toca podría haber contaminación cruzada y puede ser que la muestra no haya estado contaminada en realidad y cuando usted le puso la mano fue que usted la contaminó. Entonces, por eso las pinzas de muestreo. En el caso de que usted vaya a analizar el agua, simplemente usted va a tomar la muestra completa y la va a colocar en algún tipo de frasco, tubo de ensayo o en alguna funda esterilizada. Eso también se puede utilizar porque dependiendo que vayamos a tomar. Si por ejemplo vamos a hacer un análisis de los cuchillos o de unos tenedores, ¿verdad? Sería más fácil, ¿verdad? Tomar el tenedor completo y entrarlo en una funda y llevárnoslo. También se puede hacer obviamente con el hisopo, pero tendríamos ya el material de muestra más intacto si nos llevamos, por ejemplo, la parte completa. Pero hay algunas veces que uno no se puede llevar, por ejemplo, un lavamanos. Entonces dije, bueno, la única opción mía es frotar el hisopo, porque no me puedo llevar el lavamanos. Pero en los asuntos pequeños, dígase juguetes, etcétera, uno puede tomar una bolsa esterilizada y colocar el objeto en sí para entonces poder luego realizarle las pruebas y análisis del lugar. Luego, por último, nosotros vamos a poner este verdecito, vamos a encontrar los materiales para almacenar las muestras. Entonces, para almacenar la muestra, obviamente, nosotros vamos a encontrar tubos de ensayo, frascos con tapas, etiquetas adhesivas y marcador. Porque agregué la etiqueta, también, ¿verdad? Olvidé poner bolsas estériles. Todo es importante aquí que esté esterilizado, o sea, que no tenga ningún tipo de contaminación porque le va a afectar en su estudio. Si ya usted va a analizar algo que usted no está seguro si está contaminado, sí o no, o qué tipo de contaminación tiene, es bueno que todo lo que utilice, tanto frascos, tubos de ensayo y bolsas, estén totalmente estériles para que no le interrumpan o se haga un mal estudio. Porque entonces si la bolsa está contaminada, y resulta que su muestra no está contaminada, entonces la bolsa le va a contaminar la muestra. Entonces, por eso es importante. Y la parte, como dije, de las etiquetas y etiquetas adhesivas y el marcador, o también el marcador solamente es importante porque usted tiene, al almacenar la muestra, que rotularla o, digamos, nombrarla para usted saber de dónde provino y usted no tenga una confusión entre muestras. Entonces ahora la partecita que nos interesa también un poquito, que es la partecita de nombrar, ¿verdad? Es importante rotular, indicar de qué es la muestra y la fecha que se tomó. Entonces el frasco
debe contener, o digamos la fundita debe contener la siguiente información rotulada. Lo primero es el nombre de la muestra y la fecha, y también se puede agregar la hora. Todo depende de qué tanto nos interese el tiempo en nuestro estudio. Por ejemplo, si nosotros vamos a estudiar tomando en cuenta el uso del baño, por ejemplo, en la mañana y en la noche, entonces nos interesa el tiempo, o sea, nos interesa las horas. Si simplemente nos interesa la comunicación y no estamos verificando en qué tiempo se contaminó, entonces solamente colocamos la fecha. En el caso del nombre de la muestra, simplemente que usted tiene que conocer de dónde proviene la muestra o cómo identificarla. Por ejemplo, un nombre de la muestra podría ser, como está en el ejemplo, la mano, o también puede ser muestra de perilla de la puerta, o sea, del manubrio de la puerta, muestra del cuchillo de la cocina, ¿verdad? Entonces, identificar de dónde usted sacó esa muestra. También normalmente hay algunos documentos anexos que se pueden poner en la muestra, dependiendo qué tan enfocada es su investigación o qué tan enfocado va a ser su análisis. Las informaciones adicionales pueden ser el responsable de tomarle la muestra, la dirección y el origen. Eso normalmente podríamos decir, si usted va a ir a una casa a tomar unas muestras para hacer un estudio, entonces usted tiene que decir dónde fue a tomar la muestra, quién tomó la muestra, el origen, además de poner obviamente el nombre de la muestra, la fecha y la hora si es necesario. Entonces, más o menos ahí trabajamos con la parte de rotulación. ¿Cómo se puede rotular? Con etiquetas adhesivas, directamente en el frasco o en el contenedor de almacenamiento de la muestra, y también en un documento anexo, o sea, por ejemplo, en una hoja, y la hoja se le pega al frasco o se le adiciona al frasco para entregarla al laboratorio y que esté todas las informaciones del lugar. Entonces, con esto terminamos lo que se refiere a la clase de hoy. Luego voy a pasarles estos esquemas por los grupos de WhatsApp, y saben que cualquier cosa pueden preguntar por los mismos.